Cuando me pregunto sobre las razones por las que hago música, es sencillamente porque me cura. El silencio es el momento después de la música, así como de los sonidos. Es tal vez lo más precioso, lo más hermoso. Si lo observamos desde el punto de vista antropológico-cultural, encontramos los primeros documentos de una descripción escrita de musicoterapia alrededor del siglo IX en Oriente. La música pentatónica viene de tiempos antiguos. Incluso en Europa existía antes música pentatónica. La música pentatónica es un fundamento de la medicina moderna. Sí creo en la eficacia de un medicamento y muchas personas creen en el poder de Mozart. Entonces tengo que tener en cuenta como médico los muy fuertes efectos secundarios. Mozart. Su música ofrece un saludable consuelo y además, incluso una justificación para nuestra existencia. A falta de suficientes posibilidades de descripción, sospechamos su origen en el contexto divino. Mozart, ¿un enviado de la gracia superior? Para mí todos los libros, las películas, las obras de teatro, los ensayos sobre Mozart, solo logran analizar el 1% de su naturaleza y de su arte. El 99% restante es un misterio. Siempre me pregunto de qué escapaba Mozart. ¿Cuál era la razón para escaparse de esas grandes obras y a esa belleza? Pienso o creo que cuando una persona se escapa, a menudo se relaciona con un motivo espiritual. Escapar de una lesión, de un imprevisto, de algo que nunca experimentó nadie. Y de este modo creo que Mozart en realidad se trataba a sí mismo con su música. El escape en la música, por así decirlo, su terapia. Él juega un arriesgado juego de azar y su única posibilidad de ganar es la creación de su música. Es su única oportunidad de recuperarse. En una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Universitaria de Viena, un lugar con medidas médicas de soporte vital complejas y eficientes, nutrido de la optimización permanente de lo empírico y la investigación,
El encuentro constructivo entre el musicoterapeuta Gerard Tuchek y el médico especialista en cuidados intensivos amante de la música Klaus Felix Lassika ofreció las condiciones de abrir ya hace años este Centro Mundial de Sonidos Curativos. Ambos médicos, Thomas Staudinger y Lassika, también podrían haber elegido la profesión de músicos gracias a su doble talento. Su apertura a la música, también en el contexto terapéutico, se explica en palabras de Paracelso. Para comprender las cosas es esencial la evidencia empírica, pero lo más importante es considerar el todo, allí donde incluso lo no visible tiene su lugar. Creo firmemente, y puede sonar un poco cursi, pero creo firmemente que las personas solo pueden ser curadas por personas. La medicina de terapia intensiva, y yo soy un orgulloso intensivista, sabe muy bien lo que hace. Es increíble todo lo que puede hacer la medicina de terapia intensiva. Pero precisamente por esto también es tan consciente de que puede definir exactamente lo que no puede hacer. Y por lo tanto, también tenemos pacientes que salieron de lo peor con los aparatos, pero sin el cuidado humano en mayor o menor medida. Yacían aquí sin el cuidado humano individualizado, como no individuos, expuestos a una enorme contaminación acústica. Y entonces pensamos que una manera de volver a ver a la persona como un individuo, de tratarlo como individuo y darle tiempo y darle humanidad, es la terapia musical. Los estudiantes en formación de musicoterapia se proponen esta tarea. Medios de expresión musicales simples. La voz y el sonido de un instrumento de cuerda son las herramientas del acercamiento musical a pacientes que están atrapados, rodeados de ruidos monótonos y perturbadores en un estado de distanciamiento. La capacidad de medición y evaluación de los fenómenos es un aspecto, pero reducir a los individuos a algo capaz de ser medido y evaluado es muy delimitado. Creo que eso no funciona. Nunca es más evidente que en esos momentos o en lugares como una unidad de cuidados intensivos, porque con todo lo que es técnicamente posible irrumpe siempre el aspecto que estamos frente a fenómenos que no podemos comprender o explicar de un modo medible o evaluable. Y entonces de pronto surge una situación en que, digámoslo así, le acercamos al paciente un medio tan vago como la música, provocando en el paciente una reacción que no hubiésemos creído posible. Ahora conocemos por completo y exactamente a nivel molecular la cadena desde el cerebro al cuerpo que es necesaria para interrumpir efectos en cadena de la enfermedad y poner en marcha procesos de curación. Y esta cadena molecular está descrita. La terapia musical puede demostrar que puede acelerar e influenciar positivamente esta cadena. A este estado lo denominamos vagotonía. Y esta vagotonía, según describe la medicina convencional, necesita una sintonización tan precisa que en realidad cualquier medicamento que tenemos actualmente es una bomba. Esto significa que por el momento, en realidad solo podemos alcanzar la escala que ponga en marcha los procesos de curación por medios como la meditación, la hipnosis o la música. Ich kann nur
¿Qué puede lograr un sonido? ¿Es curativa la música? En Occidente también hubo un tiempo en el que estas preguntas ni siquiera se planteaban, porque en el sonido se reconocía algo sagrado, y lo que era sagrado era curativo. En las culturas orientales y de Asia Central, la percepción del todo, nutrida espiritualmente, también se encontraba en el centro de la curación y recuperación. La música y el sonido son hasta hoy firmes componentes de las medidas terapéuticas. Por lo tanto, ciertos tonos, llamados maqam, presentan propiedades especiales que, interactuando con otros factores y tocados con el instrumento adecuado, poseen una calidad de curación terapéutica. El Instituto Tumata de Estambul se dedica al estudio de los aspectos sociales, culturales y terapéuticos de la música de Asia Central. Gracias al trabajo incansable de su director, Rami Oruç Gubens, a pesar de todas las dudas y reservas, el interés en los efectos de la musicoterapia oriental antigua también ha crecido en el mundo occidental. Aquí en el instituto, el psicólogo prepara junto a músicos una situación musicoterapéutica, como se aplicaba ya en la antigüedad y también actualmente en Turquía. Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Afganistán, Irán, Azerbaiyán. Todos estos países actuales se llamaban en el pasado Khorasán. En los siglos 7, 8 y 9 era un lugar de nuevos desarrollos médicos. En la cultura Khorasán existían dos principios importantes que permitirían la salud y el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Hay un cuerpo, pero también un alma, sociología, familia, psicología, literatura y otras artes. Esto significa que el hombre ha de ser considerado como un todo y no solo el aspecto anatómico del cuerpo. Desde la cultura Khorasán, es decir, desde hace al menos 1000 años, perduran en Oriente estos principios de la medicina sistemática, la medicina regenerativa, la medicina alternativa, la medicina comparativa y la medicina complementaria, sin haber pasado nunca al olvido. En ese momento surgió también la musicoterapia y, por ejemplo, el sistema de clasificación de Avicena y Al-Farab se ocupan de qué tonalidad, qué tono influye en el cuerpo y en los órganos y en las emociones. Existe un libro que ha sido escrito hace unos 200 años denominado Hashim In. En este libro hay un dibujo del cuerpo humano. ¿Qué maqam influencia a cada órgano? ¿Qué ritmo influencia a cada órgano? Otro componente importante que ha sido incorporado gradualmente en la medicina moderna es la cronomedicina. A través de ella se puede identificar en qué momento del día los órganos están activos y cuándo están pasivos. Por ello ha sido clasificado qué tono, maqam, influye en la función de los órganos y de las emociones en cada momento. El viaje tras el rastro de sonidos curativos nos conduce a Edirne, la antigua capital del Imperio Otomano.
A las afueras de la ciudad se encuentra un complejo de edificios de finales del siglo XV. La historia del sitio proporciona información sobre la combinación eficiente de compromiso social y experiencia espiritual para la conservación de la salud o lograr la cura de la enfermedad. Hace 500 años, el sultán Beyazid II se detuvo en un viaje aquí en Edirne. Aquí tuvo una inspiración. En este mensaje se le mencionaba una fecha en la cual debía construir un chibahane. Se le encargó construir un chibahane, un hospital. En este hospital estableció un centro de musicoterapia. Ahora nos dirigimos a la unidad de musicoterapia del hospital. Avec conception de thérapeutique quand nous regardons, ici il y a une chambre. Se ingresaba al paciente y se determinaba el diagnóstico allí, en esa habitación. Posteriormente, el médico comenzaba a mostrarle al paciente las diferentes posibilidades de terapia y le asignaba una habitación. El paciente permanecía en esa habitación y era tratado. Allí estaba la farmacia, en la que se preparaban los medicamentos. De esta fuente se tomaba el agua para beber, pero también se utilizaba terapéuticamente el sonido del agua para la buena salud y como un elemento tranquilizador. Allí se encuentra el área en la que los músicos realizaban la terapia. 3 veces a la semana, los músicos venían aquí. Tocaban desde allí y el paciente escuchaba la música en su habitación. Aquí hay una acústica fabulosa. Los sonidos de esta música llegaban a los pacientes y llevaban a cabo su efecto terapéutico. Tenemos bastante información sobre los instrumentos que se utilizaban. Ney, rebab, violín, laúd, cheik, santur, miscal, todos estos instrumentos y algunos más, pero también conocían los makam. ¿Qué makam efectivos se utilizaban? Neva makam, ushak, rast, hijas, buselik, mahur, sigat, Susinak. Cada macán ayudaba a sanar a través de la música improvisada o compuesta. Varias veces a la semana, la musicoterapeuta Astrid Maria Heine se dirige a la clínica de rehabilitación Hockeg, al sur, en Baja Austria. En el marco de un estudio piloto, aquí probarían la conjetura de una mayor actividad cerebral en pacientes en estado vegetativo, durante y después de la musicoterapia.
Cada persona, ya sea un músico o no, tiene de alguna manera una conexión con la música. Y entonces, la musicoterapia puede abordar a estos pacientes muy personalmente a través de la música. Y también diría llegar a las áreas más profundas de ellos, a la esfera emocional, tal vez recordándoles cosas del pasado. No lo sabemos, no podemos juzgarlo desde afuera, pero tal vez le despierta recuerdos, tal vez se alegren de escuchar una pieza musical que antes escuchaban. Buenos días. ¿Cómo está hoy, señor Pichler? Sí, míreme. Abra los ojos. Astrid ha vuelto para la musicoterapia. En personas en estado vegetativo, por supuesto que nuestra opinión es muy difícil de interpretar. Si me escucha, me ve, me percibe. Entonces me di cuenta de que llegué a alguien cuando su respiración cambia, o si abren los ojos y cuando se produce el primer contacto, entonces ese es siempre un momento muy feliz en la terapia, también para mí como terapeuta. En el caso del señor Pichler, lo particular es que es músico. Una persona que ha estado muy relacionada con la música, que ha hecho mucha música, ha tocado mucho el órgano, también lo ha hecho en la iglesia. Esto ya lo determinamos en la primera conversación con su esposa. Y cuando obtengo esta información sobre qué música le gustaba escuchar antes al paciente, entonces intento incluirla cautelosamente en las primeras sesiones de terapia, en mi actividad musical y observar cuidadosamente cuáles son sus reacciones. ¿Bien? Bien fuerte. La ruidosa ciudad de Berlín no es otra cosa que la concentración de sonidos individuales incontrolados, potenciados, que se originan del mismo silencio que el sutil sonido de una flauta de bambú. El ruido también rodea primero a los visitantes del taller de sonidos de Berlín. Todo comenzó con el hecho de que después de algunos años de trabajo social, estaba bastante cansado de los jóvenes con problemas. Después de esa actividad, retomé el tiempo que había estudiado musicología varios semestres y los años de clases de piano, es decir, mi pasado musical que descansó por un tiempo, concursos de construcción de instrumentos en los que participaba, y entonces se presentó la oportunidad de construir y desarrollar instrumentos de cuerda terapéuticos. Los instrumentos que se producen aquí, en el taller de Berlín, poseen nombres extraños: salterio de arco, lira, cantele, crota y tamburina.
Gran parte de los instrumentos que construimos aquí se consideran, diría yo, instrumentos de sonido. No son instrumentos musicales en el sentido tradicional, sino que son instrumentos de sonido donde se trata sobre todo del efecto del sonido en sí mismo. Los aficionados musicales con los que se realizan mayormente las terapias musicales no necesitan instrumentos que solo pueden tocar adecuadamente con mucha práctica a través de los años. Ellos solo necesitan en realidad instrumentos que suenen bien, que sean sencillos, con los que se pueda improvisar fácilmente, jugar fácilmente, y donde sean más importantes los efectos curativos del sonido y no en musicalidad del sentido académico. Lo bello de estos sonidos monocromos es que en realidad son hojas en blanco. Al principio son extraños. Son muy diferentes para nuestros oídos porque en realidad no se encuentran en nuestro contexto musical. El nivel cognitivo en realidad se encuentra en gran parte desconectado y las personas lo experimentan con bastante rapidez cuando se exponen a los sonidos de modo que se dan cuenta de que no sucede gran cosa, que no cambia mucho. Entonces, de hecho, puedo dejar descansar mi cabeza e ir a un nivel más profundo, a otro nivel de sensación. Hace décadas, estos sonidos acompañan el trabajo terapéutico del médico Gerard Tuschi. Originalmente, soy psicoanalista y psiquiatra. Ya durante la escuela de medicina, me interesé en la psicología. Y entonces estudié una terapia conversacional más bien tradicional con orientación psicoanalítica y a la psicología profunda. Más bien por casualidad o no por tanta casualidad, en 1991 entré en contacto con los sonidos y me di cuenta de que si incluía los sonidos en el trabajo con sueños diurnos, la relajación profunda era mucho más intensa. Y esto enriqueció mucho mi trabajo, de modo que al día de hoy, a pesar de mi edad, trabajo con pasión y los sonidos desempeñan un papel destacado junto al trabajo con imágenes internas y sueños diurnos. En donde la palabra ya no es capaz de llegar, comienza el efecto curativo del sonido. ¿De qué fuente se origina? Ya sea de las esferas del arte de la música sofisticada o de la vibración de una sola cuerda, al parecer es irrelevante, si la intención de ayudar a través del sonido se conduce al alma. Después de mi diagnóstico, después de cirugías y tratamientos con fármacos, busqué también la posibilidad de tratarme psicológicamente porque estaba muy deprimida y tenía mucho miedo en ese momento. Los sonidos son un componente de un concepto general de la psicoterapia, pero hay muchos que primero solo quieren hablar, hablar y hablar para tener la sensación de que ahora el terapeuta los conoce, y entonces ni siquiera se piensa todavía en el uso de sonidos. Primero comenzamos a hablar entre nosotros y precisamente en el terreno de los sentimientos es muy difícil encontrar las palabras. Para mí no era nada fácil vincular mis propios sentimientos con palabras y entonces aprovechamos la oportunidad para usar el tratamiento del sonido. Y esta es una forma en la que puedo sentir que tonos llegan a todo mi cuerpo. Entro en un estado de relajación completa, todo se vuelve muy ligero a mi alrededor y mi cuerpo y mi alma se vuelven a unir.
Cuando teníamos 4 meses y medio y estábamos en el útero de nuestra madre, podíamos oírlo todo: los latidos del corazón de nuestra madre, la respiración, su voz, su canto, el sonido de la sangre, y también escuchábamos, ya que existía un mundo fuera de nuestra madre. Ladra un perro, truena, otras voces. Se puede decir que la audición está relacionada con la pertenencia. También tiene que tener un significado más profundo, que en todas las culturas las madres siempre les cantan algo a sus niños en todo momento y que esto los calme. Y esto ahora se aplica a la música y a los sonidos por igual. Y es una lástima que por mucho tiempo esta área haya caído en el olvido en la medicina y psicoterapia. Pero en las últimas décadas se está volviendo a reconocer la importancia de la música y de los sonidos para las personas, también para su salud mental, y se está retomando. Se dice que Bach habría compuesto las variaciones Goldberg como distracción del conde von Keyserling en sus noches de insomnio. Y lo cierto es que, como puede demostrarse en la actualidad, Bach era capaz de componer con efectos terapéuticos. Los grandes artistas siempre han vislumbrado lo que se podía demostrar recién más tarde. Johann Sebastian Bach fue uno de ellos. El corazón humano late regularmente, pero no de forma rígida. Tiene cierta flexibilidad biológica y es por eso que siempre puede adaptarse a nuevas situaciones. Y por su capacidad de adaptación de su ritmo, también llamado variabilidad del ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, es un indicador de si el corazón está sano o está enfermo. Bach reconoció estas diferencias biológicas en el ritmo de su corazón sano. Tomemos el aria, probablemente su pieza más famosa. Si la hubiese instrumentado normal o rutinariamente en la línea de bajo, que lógicamente afectaría el pulso, habría hecho lo siguiente. Sin embargo, Bach nota de esta simple línea de bajo descendente que aparece prácticamente en todas las piezas del barroco, con salto de octava, intervalo, salto de octava, intervalo. Esto significa que para un salto cada instrumentista necesita más tiempo que para un intervalo. Y es por esto, de hecho, que Bach toma de antemano la variabilidad del ritmo cardíaco natural, estas sutiles diferencias en la adaptación de cada nuevo segundo. Nosotros, los médicos y científicos, pudimos demostrar recién hace 30 años lo que Bach ya había podido demostrar hace más de 300 años.
en casa de Fasil Say, en Estambul. Después de semanas de giras de conciertos en todo el mundo, este es para él un refugio de relajación y, sobre todo, el lugar donde crea nueva música. Cuando me pregunto las razones por las que hago música, es muy sencillo, porque me cura. ¿Qué sería de mí si no lo hiciera? Probablemente sería un hombre enfermo. No podemos saber qué tipo de música, a qué personas, de qué manera trata y si el éxito de la terapia también tendría efecto en otra. Para mí personalmente la música me da una enorme paz y creo que muchas personas sienten lo mismo. Como soy turco, es completamente natural que ritmos, folclores, melodías y sonidos turcos acompañen y estimulen mi música. Y se sabe que en esta cultura de 10.000 años de antigüedad, la música no solo se empleó por placer o en ceremonias religiosas, sino también con fines terapéuticos. Terapi için. ...300 kilómetros separan Estambul de la pequeña ciudad de Tauşanlı en el centro de Anatolia. La visita de Oruç Gubens al lugar de su nacimiento se convierte en el encuentro entrañable con amigos y compañeros de la infancia y la adolescencia. Por encima de todo, se trata de un viaje al antiguo mundo de los sonidos y de la música de Asia Central, que él oyó aquí por primera vez y que determinan hasta el día de hoy su trabajo y su vida. En la música y musicoterapia oriental existen algunos principios. El primero es un principio anatómico, por ejemplo, el ritmo cardíaco. El pulso se encuentra entre 60 y 80, no es ni mayor ni menor. 80 es exactamente correcto. La fuerza máxima de decibeles también se encuentra en 80, ya que Alá nos ha dado el oído para escuchar la frecuencia correcta. Si es demasiado alta, es problemático. Si es demasiado baja, también es problemático. Es decir, que el medio es lo correcto. La musicoterapia observa estos dos principios, decibeles y ritmo. ¿Cuál es el resultado de esto? La compasión. La música produce compasión por los demás y no un comportamiento agresivo. Tratar a los demás con razón. Es por eso que existe la amistad. Es la aceptación de los demás, por el contrario al comportamiento egocéntrico. Es compartir con los demás. La música es el origen de estos sentimientos, pero también ayuda a curar. Por lo tanto, une tanto lo social, lo psicológico y lo espiritual. Une Oriente y Occidente, todos los principios que permiten la convivencia y el respeto mutuo. La música es la base necesaria de estas emociones. Akşam gelemezsin, sabah edemezsin. Dudakların pek ince, üzüm ezemezsin. Ezemezsin. ¿Escuchas el sonido del río?, preguntó el maestro. Sí, maestro, respondió el estudiante. Entonces el maestro le dijo, ese es el camino.